Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del proceso de capacitación en cadena de suministro en contextos humanitarios. Quien les habla es Carlos Arenas. Como les compartí en la parte general, mi carrera personal y profesional ha estado históricamente vinculada a la República Dominicana por más de 9 años, de los cuales he podido trabajar en gestión de riesgos y respuesta a emergencias, en el niño, el fenómeno del niño, la respuesta al huracán Matthew, los huracanes, la tormenta tropical Isaac y Sandy, las lluvias de noviembre del año 2016, los huracanes Irma y María, y también he podido trabajar proyectos de reducción de riesgo de desastre en Barahona, Montecristi, San Cristóbal y por más de 7 años trabajando en Oxfam de manera muy conjunta y muy cercana al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Actualmente trabajo para Cruz Roja Española en el Ecuador y soy profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en República Dominicana. Asimismo, creo que es muy importante relevar de que he tenido formación en abastecimiento de emergencia en Lyon, Francia, y esta es la razón por la que considero que puedo aportar muchísimo en los procesos de distribución, almacenamiento, trabajo en abastecimiento humanitario de emergencias, todo el tema de transporte, almacenamiento, todos los cuadros estratégicos que nos permiten, desde la identificación de necesidades de la población afectada hasta el proceso logístico que tiene que llevar. Por ello, antes de iniciar la parte eh, específica a la, vinculada a la cadena humanitaria y a la cadena de suministro humanitaria o la cadena de suministro en contextos humanitarios, lo podremos mencionar de las tres maneras. Quiero, quiero hacer un breve repaso de lo abordado en la parte general, porque esto nos va a ayudar tanto a abordar lo que hemos tratado en la parte general como abordar el proceso de planificación en emergencias. Lo hemos visto en el proceso de capacitación dirigido a los planes de emergencia, pero creo que es importante que lo vayamos a ver. Por un lado, eh, voy a compartirles la presentación. Como decíamos, un elemento muy importante es la caracterización del desastre, ¿no? Cuando hablamos de qué es un desastre, creo que es muy importante y lo hemos ido viendo en la parte general, ¿no? Decíamos que para que se dé un desastre se tiene que combinar esos elementos de interrupción seria del ritmo normal de una comunidad, es decir, aquellas personas que son afectadas por un desastre no hacen lo que harían todos los días. Luego, que ese desastre provoca muertes, pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas culturales y supera la capacidad de respuesta, ¿no? Creo que es el elemento de poner el foco en la relación entre vulnerabilidades y capacidades y cómo las vulnerabilidades son superiores a las capacidades es clave para entender el desastre como un elemento social. Es muy importante que si no se supera la capacidad de respuesta, estamos en una emergencia y también es clave e importante identificar cómo como la diferencia entre el desastre y la catástrofe, ¿no? El desastre, siempre lo decimos, es el evento social, mientras que la catástrofe es el producto del desastre, ¿sí? Eh, lo decíamos y lo insistíamos mucho, no podemos hablar de los desastres como un elemento natural, sino como un elemento social. Y por supuesto la terminología de desastres naturales no es correcto, dado que lo que hemos visto es que lo que es natural es pero la relación entre vulnerabilidades y capacidades depende de los seres humanos y por lo tanto debemos de trabajar en ese sentido. Nos dice la teoría social del desastre que el riesgo de desastre es la combinación de las amenazas que entran en contacto con unos seres humanos que tenemos unas vulnerabilidades y unas capacidades. Sí, decíamos que la amenaza, el riesgo es la posibilidad de que algo suceda, mientras que la amenaza es un evento externo que puede provocar muertes, pérdidas económicas, pérdidas sociales, pérdidas culturales, que cuando entran en contacto con esos seres humanos, que tenemos una relación de vulnerabilidades y capacidades, a partir de ahí se genera el riesgo de desastre. Eh,
El riesgo de desastre se identifica muy bien en este dibujo, ¿no? Es esa combinación de amenaza, grado de exposición y vulnerabilidad, que dependiendo de qué tan fuerte sea la capacidad, tenemos la capacidad de manejar ese riesgo, sería el ejemplo de la derecha, o puede ser que el riesgo de desastre provoque lo que vemos en el dibujo de la izquierda, ¿no? Como el riesgo supera la capacidad y por lo tanto se sucede el desastre. Las amenazas, que son externas, decíamos, entran en contacto con los seres humanos que tenemos una relación de vulnerabilidades y capacidades. Las vulnerabilidades son todos aquellos elementos que nos hacen débiles frente al impacto del desastre, mientras que las capacidades es todo lo contrario. Aquella combinación de fortalezas, de recursos que nos permiten hacer frente al desastre. La relación entre vulnerabilidad y capacidad dependerá de que el riesgo de desastre se convierta o acabe materializándose en un desastre o en una emergencia o que no llegue a suceder. Entonces, ahí es clave esa relación que hablábamos. Cuando hablamos de la clasificación, voy yendo rápido porque información sobre esto tienen en la parte general que hemos trabajado. Si hablamos de la clasificación de las amenazas, pues podemos identificarlas como naturales o antropogénicas, dependiendo su origen, según su tipología, como hidrometeorológicas, geológicas, epidémicas, sociales, tecnológicas, ¿sí? Hidrometeorológicas, lo decíamos, ¿no? Aquellas que están vinculadas con el agua, ¿no? Los huracanes, la sequía, las inundaciones. Geológicas, aquellas que están vinculadas a los movimientos de la Tierra, pueden ser los terremotos, pueden ser los deslizamientos, las erupciones volcánicas, también podemos hablar de amenazas epidémicas, sociales y tecnológicas, ¿no? Y también, por supuesto, por el desarrollo, pues pueden ser súbitas o de lento desarrollo. Súbitas son aquellas que no se permite un proceso de preparación y respuesta, mientras que las de lento desarrollo sí. El ejemplo de amenaza súbita clásico es el terremoto, mientras que las de lento desarrollo, pues ahí podemos encontrar la sequía u otros. A partir de ahí, también abordamos lo que era el ciclo del desastre, ¿no? Decíamos que las acciones de prevención son aquellas acciones que eliminan el riesgo de desastre, mientras que aquellas de mitigación son el que lo reducen, ¿no? Si hablamos de prevención, en el ejemplo clásico de una casa que está al lado de un río, si hablamos de prevención, hablamos de tomar a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y moverlas, ¿no? Mientras que una acción de mitigación sería la construcción de un muro. Luego también en acciones de preparación, pues son aquellos elementos que hacemos antes de la ocurrencia de un desastre y luego tras el impacto del desastre vienen las acciones de respuesta, que es la provisión de ayuda humanitaria a las víctimas o a las personas afectadas por el desastre y luego los procesos de recuperación, ¿no? Recuperación es el proceso de llevar a las personas que han sido afectadas por un desastre, llevarlas a niveles de derechos parecidos a los que tenían antes del impacto de la amenaza. Reconstrucción, todo el tema de afectación de viviendas, edificios, mientras que la rehabilitación está muy, muy, muy enfocada en elementos, en infraestructuras críticas, ¿no? Hospitales, escuelas, etc. Este ciclo del desastre es clave para entender la cadena de suministro, ¿no? La cadena de suministro en emergencias tendremos acciones que haremos en la fase de preparación, tendremos intervenciones que haremos en la fase de prevención y luego, por supuesto, en la fase de respuesta. Y veremos cómo esa cadena de suministro es clave el trabajo que hagamos en la parte de prevención y en la parte de preparación. Y dependiendo ese trabajo que tengamos previo, será mucho mejor la respuesta al desastre. Para acabar, refrescando temas que hemos abordado previamente, tenemos los marcos internacionales. Como decíamos, República Dominicana ha sido signataria de dos marcos internacionales. Por un lado, tenemos todos los vinculados al marco de acción de Yogo, que es del año 2005 al año 2015, y posteriormente con la aparición
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se firma para el periodo 2015-2030 el Marco de Acción de Sendai. Rápidamente, ese marco internacional que decimos que es el compromiso de todas las naciones del mundo de reducir su impacto en los desastres, tenemos por un lado reducir la cantidad de muertes, la población afectada, las pérdidas económicas y los daños en infraestructura, y por otro lado incrementar los países con estrategias nacionales, la cooperación internacional y la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana. Este marco internacional, como sabemos, tiene una traducción operativa al marco nacional, ¿no? Al marco, a la ley 147-02, por el cual se crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que exactamente igual que en la comprensión que teníamos del riesgo de desastre, es clave para entender cuál es el enfoque de cadena de suministro y cómo nos podemos, al igual que los planes de emergencia, complementar. Por ello, y ustedes lo han podido ver, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta es un sistema que decimos que es descentralizado y desconcentrado. Eso quiere decir que va desde el nivel más bajo hasta el nivel superior, ¿no? Tenemos, y lo hemos visto en la parte general, tenemos los comités municipales de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, como saben, excelente coordinación, liderado por el alcalde, con los organismos de respuesta, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, también con las organizaciones de la sociedad civil y con las instituciones sectoriales del Estado. Veremos que esta estructura, ¿no?, donde hay un responsable político, luego los organismos de respuesta, luego las instituciones sectoriales y las organizaciones de la sociedad civil, se repiten a lo largo de todo el sistema, tanto a nivel provincial, donde existen los comités provinciales de prevención, mitigación y respuesta, liderados por el gobernador, y a su vez también donde están representadas las instituciones sectoriales, la sociedad civil y las instituciones de respuesta. Y luego, a nivel nacional, tenemos la Comisión Nacional de Emergencia, que tiene dos patas, ¿no? Por un lado, las funciones de prevención y de mitigación, que están implementadas por el Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación, y luego las intervenciones de preparación y respuesta por el Centro de Operaciones de Emergencia. Las acciones de recuperación son lideradas por la misma Comisión Nacional de Emergencias, donde responde a un órgano político, que es el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, liderado por el presidente de la República, que a su vez coordina los diferentes ministerios y el trabajo con las instituciones de respuesta. Esta estructura va a ser clave también para entender cómo la cadena de suministro de emergencias encaja en el sistema nacional y cómo se puede encajar también a nivel local. Estos primeros minutos he querido refrescar elementos de la parte general porque creo que van a ser claves para, primero, por un lado, entender la teoría social del desastre, es decir, cómo las amenazas entran en contacto con las personas que tenemos unas vulnerabilidades y capacidades, eso genera un riesgo, ¿vale? Y sabemos que cuando las capacidades no son suficientes, se produce el desastre. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en las capacidades dentro de la cadena de suministro? Luego también, por otro lado, creo que es muy, muy importante tener muy claro el ciclo del desastre, porque nos ayuda a comprender cómo la cadena de suministro puede contribuir, y luego también cómo se articula el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta a las estructuras y a las respuestas sectoriales, tanto en el trabajo de entender la importancia de las estructuras locales, como también entender que cuando las capacidades de las estructuras locales no son suficientes, se pueden recurrir a sistemas provinciales y a sistemas nacionales. Con todo esto, finalizaríamos esta primera parte en la que se vincula claramente con lo que nos va a dar los fundamentos de las próximas partes, donde vamos a poder abordar, por un lado, la planificación de emergencias, cómo se estructura socialmente, y luego cómo la cadena de suministro es un instrumento de la misma planificación de emergencias.
Cualquier cosa, seguimos conversando y nos vemos en las próximas clases. Muchas gracias por su tiempo.